Vamos a la Biblia, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, a partir del versículo 34. Antes de la lectura del texto, déjame compartir con ustedes algunas impresiones que yo tengo. Yo entiendo que la vida cristiana es como un caminar. El evangelio es caminar con Cristo en el día a día de la vida. Yo acredito en la importancia del discipulado. Discipulado es aprender de Cristo para ser como Cristo. Discipulado es el camino para la madurez cristiana. Por ejemplo, cuando un bebé nace, los padres quedan muy orgullosos cuando el bebé empieza a gatear. Todos quedan muy felices cuando el bebé empieza a hablar las primeras palabras. Llena a todos de alegría. Ahora, si un niño de 8 o 9 años solo sabe gatear, solo sabe hablar papá y mamá, con certeza, todos quedarán preocupados e irán a buscar ayuda médica, porque con certeza algo de errado aconteció. Muchas veces, el individuo es cristiano hace mucho tiempo, pero aún gatea en la fe. No maduró. El discipulado, el camino con Jesús, es este camino de la madurez. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, pensaba como niño, sentía y hablaba como niño. Pero cuando llegué a la edad adulta, dejé atrás las cosas de niño. Segunda impresión que tengo, el discípulo de Jesús es el representante de Cristo en el mundo. Hay una falacia, hay una herejía que nos dice que las personas no deben mirar para nosotros, sino sí para Dios. La gran cuestión es que cuando entendemos que somos el cuerpo de Cristo, entenderemos justamente que para el mundo conocer a Cristo necesitará mirar para el cuerpo de Cristo. Nuestro problema es que muchas veces nuestra vida no está a la altura de nuestra predicación. Y por esto preferimos que las personas no miren para nosotros, pero necesitamos comprender la iglesia, cuerpo de Cristo, es Cristo para el mundo. Representamos Cristo para el mundo. Vamos al texto bíblico. Marcos 8, a partir del verso 34. Palabras de la Santa Biblia. Entonces él llamó a la multitud y a los discípulos y dijo: si alguien quiere acompañarme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera salvar a su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? 37. ¿O qué podría dar el hombre a cambio de su alma? El texto bíblico nos habla de una vida que lleva a la muerte y una muerte que lleva a la vida. Comienzo el mensaje haciéndole una pregunta crucial en esta mañana. Déjame preguntarte: ¿quiere usted morir? ¿Usted está dispuesto a morir? ¿Sí o no? ¿Usted quiere morir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué piensa usted cuando piensa en la muerte? Yo estoy aquí en esta iglesia, en esta mañana, para decir para nosotros que nuestra mayor necesidad
como iglesia es morirmos. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, necesitamos aprender diariamente a morir. Pero cuando nosotros pensamos en la muerte, morir no es algo que nos gusta. Yo no quiero morir. Por ejemplo, Lucas, yo no soy tan fan de viajar de avión. No me gustan mucho las turbulencias. Yo hice un estudio que me mostró que a cada 10 millones de vuelos, por lo menos uno dará problema. 1 en 10 millones. Siempre que entro en el avión, me pregunto, ¿será este? ¿El 1 en 10 millones? Yo no sé a respecto de ustedes, pero yo no quiero morir. ¿Nosotros queremos morir? Claro que no. El texto bíblico habla de la multitud y los discípulos, cosas diferentes. Multitud y los discípulos, dos grupos de personas que estaban siguiendo a Jesús. La multitud y los discípulos. La multitud generalmente seguía a Jesús para obtener cosas, curaciones, bendiciones, milagros. Como vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 6. La multitud seguía a Jesús para llenar sus barrigas de pan. Pero cuando Jesús habló del pan de la vida, muchos abandonaron a Jesús. Juan 6, versos 66. Los discípulos eran diferentes de la multitud. Los discípulos caminaban con Jesús para volverse iguales a Jesús. Te pregunto, al usted seguir a Jesús, ¿te pareces más a la multitud o a los discípulos? Leemos en el texto bíblico, si alguien quiere acompañarme, seguir a Jesús es fruto de decisión personal. Nadie es obligado. Se hace por amor. Amén. Lucas 5, verso 11, Jesús llama a seguirle los primeros discípulos. El texto bíblico nos dice que ellos dejaron todo. Atención para esta palabra, todo. Y siguieron a Jesús. Pedro puso de lado su barca, su vida, su familia, sus proyectos personales. Lucas 5, 27 hasta 32. Jesús llama a seguirle Leví Mateo. Y el texto también dice que él dejó todo para seguir a Jesús. Leví dejó un buen y rentable empleo para seguir a Jesús. Necesitamos comprender hoy que el discipulado, seguir a Jesús de verdad, involucra una entrega total, compromiso total, toda nuestra vida. Podemos afirmar que al dejar de lado sus propias vidas, ellos salieron de la vida para la muerte. Además de esto, dejaría algunas cosas de las cuales más damos valor: estabilidad, seguridad y privacidad. Ahora, caminando con Jesús, no sabrían por dónde irían a andar, con qué irían a convivir, qué irían a comer, cómo irían a mantenerse. Sus vidas ahora siguiendo a Jesús serían marcadas por la inestabilidad, inseguridad y falta de privacidad. En la cultura romana de opresión y dominio, Jesús llama a los discípulos para una vida de interdependencia. Y esto para mí es radical. La realidad del Evangelio es que el Evangelio de Jesucristo es realmente radical. Al seguir a Jesús,
Los discípulos estaban saliendo de sus vidas para la muerte. En el discipulado, Jesús invita al discípulo para depender totalmente de él. Yo creo que quien no deja su vida no puede tener la vida de Cristo. Y también el discipulado de Jesús inauguraba una nueva propuesta social. El hecho es que los discípulos no tenían una condición social. El discipulado, seguir a Jesús, viene antes de cualquier posición en la sociedad. Había entre ellos igualdad económica, igualdad social. Ellos estaban siempre juntos, caminaban juntos, comían juntos. Entre ellos no habría rico o pobre. Jesús mismo dijo a su respecto en Mateo 8:20, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la propia cabeza. El discipulado es esta invitación a la entrega, donación. Usted posee lo que usted dona. Lo que usted no dona, lo posee usted. Y el discipulado de Jesús es también una invitación misionera. Jesús nos llama a abandonarnos, perdernos de nosotros mismos para así encontrar vida. Nosotros solo encontramos vida real cuando nos perdemos de entre los pobres, entre los niños abandonados, entre las prostitutas. El discipulado de Jesús, el discipulado radical de Jesús me invita a perder mi vida en lo que tiene valor. Y para Jesús, lo que tiene valor son las personas. En la misión yo divido con quien no tiene hasta que él tenga lo mismo que yo tengo. Y Jesús quiere que sus discípulos vivan en medio de los pecadores, coman con pecadores, curen y bendigan personas por el camino. La misión de Jesús no es algo que alcanza apenas parte de nuestra vida. La misión de Jesús es algo que alcanza toda la vida. Seguir a Jesús es algo que abarca, comprende toda nuestra vida, nuestro tiempo, todo que tenemos, todo que somos. En los días que estamos viviendo, muchas veces Jesús ha se tornado un accesorio para muchas personas. Personas que gostam de Jesús. Pessoas que diria eu até amam a Jesús. Tenemos nuestra vida, tenemos nuestras actividades semanales. En el sábado estamos aquí, adoramos, alabamos, oramos a Jesús. Pero Jesús continúa siendo apenas una parte de nuestra vida. En la iglesia brasileña cantamos uma música que dijo: tudo entregaré. ¿Conoce esta música? ¿Tú conoces este himno? Tudo entregaré. ¿Tú conoces? La letra es: tudo a Cristo a ti entrego. Uma poderosa letra, grande, profunda. O que é todo? O que é todo? Todo a Cristo a ti entrego. Todo é todo. E se todo é todo, significa que todo é mucha cosa. La pregunta que hago a mí mismo es: ¿estoy preparado para entregar a Jesús toda mi vida? ¿Todo que soy? ¿Todo que tengo? La misión de Jesús involucra nuestro tiempo, involucra nuestra familia, involucra nuestro dinero. Jesús no acepta nada menos que una vida completamente comprometida con Él. Uno de los pasajes bíblicos que menos veo predicaciones en nuestra iglesia es el juicio de las naciones, Mateo 25:31, donde Jesús dice a los salvados:
Pues tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve preso y fuisteis visitarme. Fui forastero y me acogisteis. La realidad es, así vive quien vive para Jesús. Así vive quien vive para Dios. Quien vive para Jesús, vive para el próximo. Quien vive para Jesús, vive para el prójimo. El texto bíblico habla sobre sufrimiento. Nosotros no queremos morir, ¿correcto? ¿Sí? Nosotros también no queremos sufrir, ¿correcto? Pero el texto dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El camino del discipulado es el camino de la muerte. Es el camino de la muerte para el propio yo. ¿Comprendes lo que hablo? ¿Sí? Pablo dice en Gálatas 2, verso 18, no vivo más yo. Si yo no vivo más, ¿sino de qué? De que morí. No vivo más yo. Ahora, Cristo vive en mí. Amén. El discipulado es este proceso espiritual donde nuestro yo, nuestras voluntades mueren. O sea, no es posible mantener su vida y sus proyectos personales y ser un discípulo de Jesús. Déjame repetir para usted. No es posible mantener su vida y sus proyectos personales y ser un discípulo de Jesús. Jesús necesita tomar cuenta de toda nuestra vida. Como dijo Juan Bautista en Juan 3:30, importa que Él crezca y que yo disminúa. Pero el texto también dice, tome su cruz. Tome su cruz. Te pregunto, ¿qué está queriendo decir Jesús cuando nos dice, tome su cruz? ¿Qué es esto? Tomar la cruz. Jesús no dijo, tome mi cruz. No. Jesús dijo, tome su cruz. La cruz de Él fue solo para Él. Él dijo, tome su cruz. Y necesitamos comprender que cruz es vergüenza, cruz es humillación, cruz es muerte. Recuerde, cuando Jesús habla aquí en Marcos capítulo 8 sobre cruz, Él mismo no había ido aún para la cruz. Y en la cultura romana, los peores tipos de personas irían para la cruz. Bandidos, asesinos, ladrones, violadores. Cruz es muerte. Cruz es sufrimiento. Cuando Jesús nos habla sobre tomar nuestra cruz, Él está trayendo para nosotros el aspecto físico del sufrimiento y dolor físicos. Por ejemplo, nosotros adventistas sabemos que en la persecución, muchos de nosotros daremos la propia vida, ¿correcto? ¿Sí? Pero necesitamos entender que si no estamos listos a dar nuestra vida por Jesús, por el Evangelio, hoy, aquí, ahora, jamás estaremos listos en la persecución. De acuerdo con Dietrich Bonhoeffer, si el discípulo no quiere sufrir, este está siendo mayor que su Señor. La salvación es de gracia, pero el discipulado cuesta la propia vida. El sufrimiento es un señal de tener la vida de Cristo y
Si el sufrimiento es señal de tener la vida de Cristo, cuando no aceptamos sufrir, podemos estar viviendo una vida inversa a la que Él quiere de nosotros. Por ejemplo, Juan 3:16. Leemos que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su propio Hijo. Y Dios envía al Hijo para la muerte. Dios envía el Hijo para este mundo para morir, para la cruz. Y el camino del discipulado es el camino de la cruz, el camino de la muerte. Jesús, después de la cruz, Juan capítulo 20, verso 21, así como el Padre me envió, yo os envío. La iglesia es enviada de Jesús para el mundo, para dar su vida, para amar, para sufrir, para morir por las personas de este mundo. El Padre envió al Hijo para la cruz. Nosotros necesitamos comprender que muchas veces nuestra misión involucra dar nuestra vida. Por fin, ¿cuál es la vida que genera la muerte? La vida que genera la muerte es la vida individualista, narcisista, mercadológica, consumista. Es la vida de quien vive para sí mismo, para el propio yo. La muerte que genera vida es donde yo muero para mí, para el yo, y entrego todo por Jesús, entrego todo por Jesús y por el prójimo, pues mi amor al prójimo revelará mi amor a Dios. Filipenses 1, verso 21, el vivir para mí es Cristo. El llamado de la iglesia es un llamado a la muerte. Muerte para esta vida, muerte para el yo, muerte para el pecado. Solo tiene la vida de Cristo quien muere para sí. Por tanto, mi mensaje para ustedes en esta mañana es: muera para usted y vivirás. Lo que nosotros más necesitamos como individuos y como iglesia es aprender a morir. Morir para esta vida, porque solamente cuando acontece esto es que estaremos listos para vivir para Jesús, para vivir para el Evangelio y para vivir para servir las otras personas. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a esta iglesia. Que ustedes como pueblo de Dios en este hogar puedan continuar siendo la luz, iluminando, llevando Jesús para muchas otras personas, porque esta es nuestra misión. Nosotros somos discípulos de Jesús y nuestra misión, nuestro llamado es sermos representantes de Cristo para este mundo, tomando nuestra cruz, servindo a Cristo en humildad de corazón. Y yo creo de todo mi corazón que cuando hacemos esto, y solamente cuando hacemos esto, es que Cristo podrá usarnos para su eterno propósito. Amén. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Santo Padre, obrigado por Jesús. Obrigado porque en Jesús nosotros aprendemos en el camino de la vida, camino del Evangelio, camino del discipulado. Y en esta mañana recibimos de ti un llamado. Y tu llamado para nosotros es: necesitamos aprender
a morir. Morir para esta vida, para el pecado, morir para nosotros mismos, para entonces vivirmos para Cristo, para entonces recibirmos la vida real, la vida eterna de Jesús, y vivir entonces para Jesús, para el Evangelio, para la iglesia y para las personas. Santo Padre, grande Dios, ayúdanos a hacer de Cristo el todo de nuestra vida. Abençoe esta iglesia en especial, su liderancia, sus jóvenes, que ellos puedan aquí, neste lugar, continuar multiplicando, llevando Cristo para muchas personas. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén.